Amigas, amigos, saludos cordiales, bienvenido a este tiempo de radio y de televisión, debate en antena, último debate en antena del año 2021, ya volveremos después de Reyes, pero hoy le vamos a meter en un apartado especial, antes de presentar a los tertulianos, que van a llegar aproximadamente como en 35 o 40 minutos, para hacer un resumen político de todo lo que ha ocurrido en España, en Andalucía y en Huelva a nivel político. Pero antes vamos a hablar de un tema interesante, habida cuenta de la reapertura. Ahora lo vamos a explicar, reapertura de la investigación sobre la manta, un elemento clave en el doble crimen de Almonte, del que vamos a hablar con Aníbal González y con el profesor Ellín. Vamos a saludar por edad al profesor. Buenas tardes. Encantado de tenerle por aquí. Muchas gracias, vosotros. Hace ya casi 3 años que... Estuvimos aquí, sí. Sí, estuvo usted por aquí. Muy bien. Y Aníbal González. Domínguez. Aníbal Domínguez. No importa. Encantado de tenerte, Aníbal. También hace 3 añitos que estuviste con el profesor Ellín. Exactamente. Igualmente, encantado de volverte a ver, Paco. Muy bien. Bueno, vamos a hablar del tema. Si os queréis servir un poquito de agua, sí, antes de recibir a nuestros tertulianos que llegarán para hablar de política y la reapertura del caso. No sé si digo bien, Aníbal. Bueno, el caso no se ha cerrado, el caso se ha mantenido abierto. La jueza instructora lo ha mantenido abierto desde que se produjeron los hechos el 27 de abril de 2013, que es cuando se cometieron los crímenes, asesinatos crueles de mi hermano y de mi sobrina, con más de 150 puñaladas. Hubo una persona inculpada, sospechosa y procesada. La investigación la llevó la UCO, fue a quien apuntó. Estuvo 3 años en prisión preventiva, dictaminada así por la justicia profesional. Hicieron 5 recursos de puesta en libertad, peticiones de puesta en libertad que fueron rechazadas. Llegamos en septiembre de 2017 a un juicio largo de más de un mes y fue puesto en libertad por un jurado popular. Luego nosotros iniciamos proceso de revisión de protesta ante el TSJ, ante el Supremo, que al final pues estos tribunales no pueden entrar en el fondo, así lo dice la ley. Consideran que el motivo por el que el jurado popular argumentó su decisión estaba mínimamente motivado, como así se le exige a un jurado lego, y la persona que fue procesada pues fue puesta en libertad. La jueza el caso no lo cerró, lo ha mantenido abierto, y en el transcurso de este tiempo, dada la situación en la que nos encontramos y habida cuenta de nuestro propio conocimiento de cuestiones que no se analizaron en su tiempo y de la que ahora entraremos a analizar y a profundizar, pues ella lo ha visto de buen grado y se está procediendo a ello. El caso, ya te digo, no se ha cerrado. La jueza instructora lo ha seguido prorrogando. Bien. Reapertura de la investigación, digamos, una nueva investigación que se abre. Esto se me olvidaba decir. La jueza encargó a la UCO, a otro equipo de la UCO, una nueva investigación. Que estuvieron investigando otra vez en el entorno y en el pueblo durante 1 año y medio, y ellos pues al final a mí me sorprende las conclusiones a las que llegó el segundo informe de la segunda investigación de este segundo y nuevo equipo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Lo traigo aquí textualmente. A mí me sorprende lo que llega a decir, porque ellos, después de 1 año y medio, volviendo a investigar todo lo que pudieron investigar, pues concluyen diciendo literalmente: las actuaciones practicadas no permiten descartar ni contradecir las conclusiones a las que llegó el anterior equipo de investigación. Es decir, ellos me dicen a mí, y eso me lo dijeron en el primer equipo, en esta cuestión hay que respetar la decisión de este caso del Tribunal del Jurado, pero nosotros no tenemos culpa de que aquí haya fallado el Estado de Derecho. Nosotros apuntamos lo que apuntamos, de ahí no nos movemos ni un ápice, y es que se encarga un nuevo equipo de investigación de la UCO otra investigación, y vienen a decir esto. Con pocas palabras es perfectamente entendible. Eso a la familia le genera impotencia, porque esto es un abandono y sobre todo una deuda que va a ser perpetua y eterna, que la justicia mantiene con 2 seres puramente inocente y víctima, como es mi hermano y su hija de 8 años, vilmente asesinados en su propia casa. Sí. Este señor que fue puesto en libertad, ¿fue puesto por falta de pruebas?
Yo ante eso me remito también a lo que dijo el fiscal jefe en una entrevista, ¿no?, que concedió en mayo de 2019, el fiscal jefe de Huelva, el actual, Alfredo Flores. El hecho de que haya tenido una sentencia absolutoria no quiere decir que no sea el culpable, sino que únicamente ha tenido una sentencia absolutoria en la que un jurado popular, pues supuestamente no se llega a convencer de la carga incriminatoria que hay. Pero ante eso digo yo siempre digo lo mismo, y yo no puedo juzgar a nadie tampoco, pero durante 3 años la justicia profesional, los jueces profesionales, los que están acostumbrados a juzgar esto, les rechazaron 5 puestas en libertad porque decían, existe indicios y pruebas más que sólidas y suficientes para mantener en prisión a esta persona. Pero es que es más, la sentencia del Supremo y del TSJ vienen a decir que lo mismo que ha sido una sentencia absolutoria pudiera haber sido perfectamente sentencia condenatoria que a buen seguro hubiese sido confirmada. Estamos en la situación en la que estamos, para mí personalmente, por un jurado popular que en este país no se está preparado para tener este tipo de instituciones, y nos encontramos ahora luego con tinglado y abandono por parte del sistema judicial hacia la familia y hacia las víctimas, que son las que se merecen ser honradas con la justicia. Pues hay que seguir peleando hasta que el asesino o la asesina acabe con los huesos en prisión y se le condene a la prisión permanente revisable. Vamos a hacer un recordatorio, si te parece, antes de hablar con el profesor Ellín sobre la manta, si podría desvelar alguna huella, un ADN que pudiera señalar definitivamente al criminal o a la criminal. ¿Qué tiempo hace que tu sobrina y tu hermano fueron asesinados? Pues fueron el 27 de abril de 2013. ¿Fue en su casa? Ya en su casa. No hubo forzamiento de cerradura. Juan José, como perito judicial, hizo un minucioso, detallado y laborioso informe al respecto. ¿El asesino entró en la casa sin forzar cerradura, sin romper ventanas? Nada. Eso quedó automáticamente descartado por parte de los investigadores, que no fue un delito contra el patrimonio, es decir, de lo que se puede vulgarmente conocer como delito de robo. Para nada. Incluso allí había huchas con dinero, objetos materiales. Eso está intacto. La escena del crimen se desarrolla entre los cuartos de baño, donde mi hermano supuestamente estaba o duchándose, saliendo de la ducha, y en las habitaciones, tanto de dormitorio como de donde se encontró el cadáver de mi sobrina, y ahí donde se desarrolla todo, y en el piso no se echa en falta nada de tipo material. Los propios investigadores y los propios forenses lo dijeron en el juicio, apuntan a un crimen de tipo pasional. ¿Cómo entra? Las investigaciones al final concluyen cómo entra el asesino. Pues entra con llave. Con llave. Es decir, eso está demostrado. Es decir, que el asesino tenía llave de la casa. Pudiera haber tenido, porque hay que tener en cuenta, no sé, sobre la persona sobre la que se acusó, pero claro, sobre esta persona ha quedado absuelta. Es decir, ahora pues... Pero de todas formas, el asesino, sea quien sea... Sí, entró con llave. Entró con llave. Sí. Entró con llave. Podía tener no llave original. Y no copia, quiero decir. ¿Un original? No, sí, era original. Ajá. Porque la Guardia Civil, el equipo que tiene en Madrid, de expertos en cerradura, hizo un estudio muy minucioso diciendo que no se había empleado ganzúa ni llaves falseñadas de las que existen en el mercado, ¿no? Pero apuntaba a la posibilidad de que sí se podía haber empleado una radiografía, un poco de mica o algo de eso para desactivar lo que le llamamos el pestillo, que eso es lo que normalmente es. Sí. La puerta de abajo, que es manual, hecha artesanalmente, de hierro, tiene una dificultad enorme, que lo voy a decir, para evitar, ha sido de casualidad, utilizar la mica o radiografía. Y es un punto de soldadura que tiene lo que llamamos el canto de la puerta, de forma que la cerradura no puede ser violada mediante eso. Ese estudio lo hice yo posteriormente y demás. Por lo tanto, si la Guardia Civil dice que los pitones de la cerradura no tienen alteración de ningún tipo, ni roce ni nada de ningún tipo, y eso se abrió con llave, la llave copia, es decir, ellos
los dos, tanto ella como él, estaban trabajando en un establecimiento que tenía su pequeña taquilla. Cuando te refieres a ella y él... A la esposa, al matrimonio. Al matrimonio. Al matrimonio. Entonces ella, podía tener, pues había la taquilla, una pequeña taquilla que era nueva, que no estaba forzada, pero podía ser violada, entonces sacar copia de las llaves que había allí dentro. Entonces, utilizar la copia para entrar y cometer este acto, ¿no? Sí. Eso no ha ocurrido. Ajá. ¿Por qué? Porque la llave copia, como es nueva, deja las marcas pertinentes que la Guardia Civil en los pitones no lo ha encontrado. Por lo tanto, se utilizó llave original y además, ahora quedará perfectamente claro que entró de segunda vez. Claro. Esa prueba estrecha mucho el círculo de sospechosos, ¿eh? Efectivamente. Porque no todo el mundo tiene la llave de mi casa. Efectivamente. La llave de mi casa la podrá tener, no sé, 5 personas, 4 o 3. Eso estrecha el círculo. La primera vez pudiera haber sido porque durante el juicio se estuvo diciendo que la primera vez, que eso me lo preguntó a mí, la parte de la defensa, me dijo, dice, bueno, es que es posible que la niña pudiera abrir la puerta si toca el portero. Sí. Y es posible. Sí. Y entonces dice, pues entonces ya está. Digo, sí, la segunda vez que entra, ¿con quién le abre la puerta cuando teníamos 2 cadáveres ya? Porque el asesino vuelve al lugar del crimen. Ahora quedará claro que lo voy a explicar. Vale. Pues, bueno, antes de explicar eso, tu hermano no tenía enemigo, un hombre normal, un trabajador, ¿no? Siempre nos ha resultado a todo el mundo curioso el hecho de que los investigadores, durante la primera investigación, hicieron cerca de, lo dijeron ellos, 700 interrogatorios. Sí. Y a mí personalmente me llegaron a comentar, dicen, la cuestión se nos pone difícil porque en 700 interrogatorios no hemos escuchado hablar nunca mal de Miguel Ángel. Es decir, no se le infiere ningún tipo de enemistad. Sí. Es decir, ninguno. Eso fue un hándicap, por así decirlo, un obstáculo para los investigadores, ¿no? Siempre en cualquier historia, pero en este caso Miguel Ángel es una persona totalmente apacible, una vida muy normalizada, muy tranquila, muy hogareño. Él no solía salir y evidentemente los investigadores desde un primer momento apuntaron a un entorno inmediato, también por ciertos pormenores, como por ejemplo el hecho, y ahora se hablará, de que la niña, como por esto que se está analizando ahora, cómo aparece tapada. Pero es que el segundo equipo de investigación apunta a lo mismo, apunta a un hombre español de una edad de entre 30 y 40 años y conocedor del entorno de las víctimas y conocedor de las víctimas. Que pudiera haber tenido algún tipo de cuestión personal con Miguel Ángel. Eso es lo que apunta el segundo equipo de investigación también, que no, repito, no se sale, así lo dicen, no podemos descartar ni contradecir lo que ha hecho el anterior equipo. El móvil del doble asesinato, bueno, hay robo, ya hemos explicado y se ha explicado, y está la sentencia, no hay robo. Entonces el móvil de ese doble crimen pasional total. Y además hay una cosa, hay una puesta en escena por parte del autor, hay una puesta de escena que lo prepara el primer día que mata, prepara al cadáver de Miguel Ángel, lo pone en un punto concreto de la habitación, que hay huellas, que lo demostraré si hace falta algún día, que lo llevé a juicio, pero no doy tiempo de ponerlo. Y al día siguiente hace la cama, la segunda puesta de escena. No le quedó bien, pero pone su firma. La firma del autor la tiene puesta Miguel Ángel en la espalda, que es una cruz. En un principio se hablaba... ¿Y por qué dices la firma es una cruz que hace...? Sí, la firma es como diciendo te he podido, te he ganado. Eso es lo que se llama en psicología y en criminología las firmas. Él pone su firma en la espalda. En un principio, pues la UCO siempre está diciendo que era una X, o sea, una cruz, perdón. Una cruz. Pero dependiendo de cómo veamos el cuerpo, pues podría tratarse de una X o podría tratarse de una cruz. Pero en la investigación que yo hago, yo encuentro 2 huellas de pisada del autor en la posición concreta y ángulo suficiente para hacerle la cruz en la espalda. ¿Y esa huella que viene de un zapato o de una bota, se analizó esa huella? ¿Se encontró al dueño de esa No, es la misma huella que aparece en toda la vivienda.
Huella de calzado que yo preparo un informe porque el autor esto era un 43 y medio, la bota, y yo preparo un informe porque a mí me daba una bota con un poco de defecto. Y el defecto era, en un principio, según yo iba viendo la huella de pisada, me daba cuenta de que algún defecto tenía esta persona en un pie. Pero claro, cuando veo que era el pie izquierdo, pero después veo una fotografía del pie derecho y presenta el mismo defecto. Luego, entonces, en el estudio exhaustivo que yo hago, dependiendo de la forma de andar que tenemos los humanos, me descubro que el zapato que llevaba esta persona era superior en talla al pie que calza esta persona. Por lo tanto, evidentemente, pisaba defectuosamente, entre comillas. Pero no obstante, un podólogo, un doctor en podología forense, se puso de acuerdo con nosotros, me llamó y me hizo un estudio exhaustivo sobre aquello que estuvo en el juicio, y entonces me corroboraba de que yo no había equivocado ni en una coma referente. Yo no soy podólogo, soy más que investigador de esto. Entonces me dio la razón de que yo no había confundido con eso, que estaba perfectamente, y que ese hombre tenía un eso. Teníamos una grabación de donde trabajaba el presunto autor, y este hombre incidía en que la forma de andar y tal coincidía con las pisadas que habían aparecido en el lugar del hecho. Eso fue lo que manifestó él en el mismo juicio. ¿El arma homicida sí apareció? ¿Eso sí? No. 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 El arma homicida no apareció. No apareció. Después apareció un cuchillo, que eso Aníbal lo podrá explicar mejor que yo, que estuvo allí con todo aquello. Apareció un cuchillo por medio de un vecino que me lo alerta ya incluso acabado el juicio. Sobre ese cuchillo se hizo pesquisa y resulta que 2 policías locales del Ayuntamiento de Almonte, de la forma más torrentiana y chapucera habida y por haber, supuestamente, un cuchillo que ellos mismos, con sus propias manitas, lo cogieron, lo guardaron en una taquilla de la jefatura y no informaron a nadie. Oiga, usted no informó ni siquiera a la Guardia Civil. No, nosotros fuimos al cuartel de la Guardia Civil a dar conocimiento de ello, pero un guardia civil bajito que había allí nos dice: no, ese no es el cuchillo con el que se ha podido cometer los crímenes, llévenselo. Nos lo llevamos, lo guardamos en una taquilla y eso se mantuvo así. ¿Cómo? ¿Qué están diciendo ustedes dos? ¿Quién es el guardia civil? En Almonte hay 30 guardias civiles y 40 policías locales, allí todo el mundo se conoce. No llegaron, fueron llevados por nuestro abogado a interrogatorio ante la jueza instructora, pero no llegaron a decir qué guardia civil era, sino bajito. Pero oiga, pero usted, que están normalmente los 2 cuerpos policiales acostumbrados a interactuar en Almonte, ¿quién es? Pues no se supo. Ya no sabemos si ese cuchillo era o no era el que se encontró en un invernal, lo que se conoce como una rejilla de estas en el pueblo, de una de las calles. Se encontró casualmente, yo no apunto a nada ni quiero decir nada, pero casualmente a unos 200-300 metros de la vivienda del entonces acusado. Ese cuchillo pues se llegó a analizar, pasado el tiempo no dio muestras, el que mantuvo guardado la policía local en su taquilla. Pero es que yo tengo que tener mis dudas razonables ante la actuación tan surrealista, chapucera y torrentiana de estos 2 policías locales, si ese era el verdadero cuchillo que en su momento me alerta un vecino que encuentran 2 policías. Porque es que nadie supo nada, ni la Guardia Civil de Almonte, ni la Unidad Central Operativa, que es quien tendría que haber sido informada ipso facto de ese hallazgo, de ese cuchillo. Como no se ha tenido más pruebas, esa cuestión la jueza lo tuvo que archivar a pesar de nuestra impotencia. Claro, sin el arma homicida es más complicado, ¿no?, descubrir el asesino siempre. Yo sé que tengo constancia del estudio que yo he realizado, que el cuchillo tenía un filo muy vivo, tipo diría cuchilla de afeitar, uno muy fino, muy finito, cute. Sí, y eso lo presenta la famosa cruz de la espalda. Se ve perfectamente que es muy estrechito el corte, muy estrecho. O sea que era un filo muy preparado, muy afilado, un cuchillo. Lo que pasa es que, claro, me pregunto, dice el profesor Ellín que un crimen pasional te he ganado a ti, mi enemigo, entre comillas, pero lo que no me explico, ¿por qué la niña? ¿Por qué al final la niña mata a la niña? A mí me caben dos posibilidades. La niña parece ser que el horario no coincidía mucho, si la madre había llegado o no había llegado, estaba ya sabido o no sabido de que estaba ya en la casa con el padre, esa no lo sé.
Y la segunda es que, según se marejaba entre los UCO y demás y tal, que pudiera posiblemente la niña estorbara. Eso era lo que pudiera conocer al asesino, por ejemplo. Sí, claro. Sí, claro. sí, por supuesto. Sí. Es que si para mí fuera la niña una víctima accidental, y yo voy a matar a Miguel Ángel y me encuentro a esa niña, yo salgo corriendo. Claro. Si yo no voy a matar a la niña. Claro. Es decir, para mí la niña no es una víctima accidental, como a veces se trató de sopesar. A mí me llegó a decir una expresión un guardia civil, me llegó a decir una expresión en la que me dijo, oye, perdóname la expresión que voy a utilizar, porque es fría y no conviene utilizar este tipo de expresiones, pero para que lo entiendas muy bien. La niña entraba en el paquete. Para mí no es una víctima accidental. Si la niña yo me la encuentro allí y voy a matar a Miguel Ángel y veo a una menor de 8 años, esto demuestra la psicopatía tan grave de quien comete los crímenes. Porque yo veo a esa niña, yo salgo huyendo. Sí. Y ya volveré, ya te cogeré en otro lado. Ya te entiendo. Pero ¿qué estás diciendo? La niña... Pero no ha podido ser, por aplicar la capacidad de deducción, que no esperase a la niña allí, que este señor o señora mata a tu hermano y la niña de momento aparece y coge a este señor o señora con el cuchillo en la mano. Y dice, bueno, ya me ha cazado. Mi hermano, digamos, el que estaba más, por así decirlo, a lo mejor escondido, porque no escondido, sino que estaba en la ducha. Bien. Es decir, que yo entiendo que la niña es la que tiene que aparecer en primer lugar, pero sea así. La niña interactúa, Juan José eso lo conoce muy bien, interactúa, te tienes que topar con esa niña en cualquier momento antes de proceder a eso. ¿Y por la investigación a quién asesina primero? A él. A él primero. A él. Sí, porque la niña, Miguel Ángel cuando ve aquello, porque yo creo que Miguel Ángel se confió en el sentido de que esa persona, a pesar de que lo vio con el cuchillo en la mano, no iba a hacer lo que al final hizo. Yo pienso que el bonismo que tiene Miguel Ángel, que yo no lo conocía, por supuesto, yo no tenía, pero según todo el mundo y según lo que ha aguantado, yo veo que es una persona muy buena persona. Luego, entonces yo creo que él nunca pensó que no iba a ocurrir esa cuestión. Entonces, viendo que estaba atacado, antes de llegar en la misma puerta del dormitorio principal, ya empieza ahí a darle las primeras cuchilladas. Ahí empieza. Entonces él se refugia con la niña, que la niña nunca la deja atrás, se refugia en el dormitorio principal y cierra la puerta, pero no llega a cerrar la entera. Yo creo que mi opinión es que él puso el cuchillo y la puerta no llegó a encajar entera por una serie de manchas de sangre que aparece allí de más y tal. Bueno, entonces el otro estuvo dando patadas para empujar la puerta y para poder penetrar dentro. Él ya estaba herido, porque la sangre que había dejado fuera ya estaba herido. Visto está que a la entrada, en el marco de la puerta, al lado del marco de la puerta, hay una huella de pisada en sangre de las patadas que él daba, del empuje que daba a la puerta para poderla abrir. Al final, pues, empuja, o sea, que era una persona muy fuerte, porque Miguel Ángel parece ser que era una persona fuerte, y puede con él y lo tira casi sentado de culo. Lo tira de espalda. ¿Por qué digo esto? Porque en el túnel deja un rastro de sangre, el de las manos. Él tenía las manos ya media cortadas y demás, de aguantar el cuchillo como pudiera, y entonces hizo un arco que está allí, estuvo marcado, que hay fotografía que es un arco de que se cayó de culo. Y estando sentado de culo, según mi opinión, fue cuando le dio unos pocos de machetazos sobre la cabeza y la oreja y demás que le dio allí en aquel momento. La niña estaba dentro. Sí. Bueno, llegamos a la conclusión final. Se detiene una persona hasta 3 años de prisión y luego sale absuelto. Pero no se cierra el caso, se sigue investigando y llegamos al punto de la manta. Porque antes se investigó antes unas toallas también. Toalla, sí. El ADN de las toallas, ¿qué aparecieron? La toalla, yo demostré en los informes que yo tengo de que la toalla fue utilizada por una persona que lógicamente apareció allí su ADN. Está perfectamente ubicada, analizada y demás, que utiliza el ADN ese extraño a los habitantes de la vivienda que apareció, ¿no? Eso apareció allí. Lo que había una de las toallas que aparece en una fotografía que se han puesto en la prensa muchísimas, que es una toalla que estaba encima de un lavabo, de uno de los 2 cuartos de baño, y que tenía unas manchas longitudinales paralelas,
que yo desde esa fotografía, porque no tenía otra, hago un estudio y saco que esas manchas que hay ahí son las que se utiliza, o sea, las que se ha utilizado para limpiar la hoja del cuchillo. Sí. Gracias a esas marcas yo pude obtener la longitud de la hoja del cuchillo, porque el médico forense nunca pudo obtener el largo, sí. Porque cuando se introduce un cuchillo en un cuerpo humano, si llega hasta el mango, sí. Deja una pequeña hematoma del sí. golpe, ¿no? Y no apareció nunca. Miguel Ángel y la niña tuvo eso. Luego entonces yo saqué el largo del cuchillo gracias a la toalla. Pero la toalla es importante porque ahora con la manta va a aparecer otra vez un punto concreto de esta toalla. Esta toalla, yo cuando la veo, yo le hago el reconocimiento en el juzgado, estaba la letrada del juzgado, estaban las dos partes, sí. Las dos partes implicadas estaban allí, y yo cogí la toalla, luego preparado, aquello se preparó todo para que no se contaminara, y yo directamente encontré en la toalla, por una de las caras, encontré como si fuera un pétalo, sí. De una flor de cinco pétalos, ¿no? Y entonces vi que era una mano, ajá. Una mano muy gruesa, es decir, que yo notaba que había guante. Sí. Entonces la cogió, dio un pellizco así a la toalla, le puso boca arriba y aquí puso el cuchillo y lo limpió. ¿El asesino cometió el asesinato con guantes puestos? Sí, sí. Un guante muy especial. Muy especial. Hay tantos tipos de guantes que... No, este guante en el juicio, en la preparación que tuve para el juicio, pues di con otra particularidad del guante, que es el textil que tiene. Los guantes, este guante tenía unos puntitos de PVC, que es para evitar rozar y demás, y esos son utilizados en muchos tipos de guantes. Pero concretamente, en el interruptor de la luz que me deja el resto del guante, preparando el juicio, pues vi el tipo de textil, ajá. El tipo de textil que utiliza ese guante, que no es un textil normal, es un textil de tipo lana, o sea, que está preparado para el frío, ajá. Porque los guantes depende de qué función le vas, sí. A dar, si eres un agricultor, si eres, sí. Pues un albañil, pues pero si vas a trabajar para el frío, lleva tipo de lana porque es lo que te abriga las manos, ¿no? Y concretamente me deja resquicio del tipo de lana. Guante que coincide, tanto los puntos de PVC como la lana, coincidía con los guantes que cogió la UCO en un registro que se hizo en el Mercadona. ¿Nadie vio nada, Aníbal? ¿No hay testigo de que en un momento vieran salir al asesino de la casa o entrar? Los investigadores de eso se extrañan por cuanto son las cuestiones de los pueblos, de la gente a lo mejor no querer mancharse, posicionarse, etiquetarse, pero ellos están convencidos de que sí. Alguien tuvo que ver de algo, que alguien ha visto algo, seguro. Porque no estamos hablando de una zona apartada del pueblo, estamos hablando de una zona próxima a la principal travesía que tiene el monte, que es la carretera del Rocío. Debajo había ese día un pub, un bar tipo pub abierto, con gente en la puerta. Pero lo que pasa es que en los momentos en los que se pudo cometer los crímenes, pues resulta que todas las investigaciones que se hicieron de esas personas que estaban allí, nadie vio nada. Y comercios, los principales comercios de Almonte están en esa travesía, que es decir, que es una zona de vivienda, de una, digámoslo así, una zona ciertamente neurálgica del pueblo. Y sin embargo, nadie ha visto nada, cosa que la UCO se extraña. La UCO me manifestó a mí en varias ocasiones que ellos están convencidos, no es la primera vez que ocurre en casos así, casos similares, de que al cabo de los años alguien, conciencia o no conciencia, alguien salga diciendo algo. Ellos están convencidos de que alguien vio algo. Pues muy fácil, hombre, hay una serie de testigos de protección a testigos que cualquier persona que ve algo relacionado con un robo o con un crimen se pone en contacto con la Guardia Civil, y la Guardia Civil nunca va a decir, me lo ha dicho Pepito Pérez Rodríguez. La gente debe ser consciente de que la protección de testigos y la confidencialidad de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, eso es sagrado. Eso es sagrado, por lo tanto no se debería tener miedo. Bueno, llegamos al punto de la manta. Aníbal, ¿os da esperanza esa manta de que ahí pudiera decir el asesino ha dejado aquí su sello, su firma? Claro, a nosotros no sabemos, pero a nosotros nos cabe otra... Pero antes te digo, hablamos de la manta.
¿De qué manta estamos hablando? ¿De la manta que tapó a la niña? Es una manta que comienza apareciendo en la habitación que era de la niña, sí, donde dormía la niña. Esa manta primeramente estaba en el suelo. Sí. La niña, ya herida, con un corte dado en la yugular, según el médico forense, que se le había dado, que deja muestra suficiente en la habitación del padre, donde estaba el padre, entonces llega herida y se pasa por la cocina, que hay huellas de pisada de la niña, hacia el cajón de los cubiertos y coge el cuchillo que estamos viendo en pantalla, un cuchillo de mango verde. Ese cuchillo la niña lo tiene en la mano, entonces la niña se va a su habitación, se sienta en la cama, hay muestra de aquello por la sangre que tenía en el cuerpo de marca, pero claro, como ella tenía, ya la sangre se iba yendo, la anemia, como ya sabemos, pues se le está. Entonces ella se tumba y emanó mucha sangre que empapó la colcha, la zorzábana, el colchón y todo, que ahí recorta la Guardia Civil, se lleva esa muestra, se la lleva a la Guardia Civil. Entonces, en un momento dado, según mi criterio, según mi investigación, llega el autor y ella se sube encima de la cama, en el colchón, encima de la cama. Entonces ahí ella se estuvo defendiendo y no sé si le dio algún tipo de corte o algo, pero hay una proyección de sangre en la pared de la derecha, que era la dirección con que se lanzaba el cuchillo, que probablemente algo le cortó. En un momento dado, él la coge por el pelo, la tira y cae encima de la manta. Encima de la manta, y estamos viendo la fotografía donde ella pone la mano cerrada, que ya lo tengo marcada con eso, la mano cerrada, y la punta del cuchillo. Esa mano cerrada, la Guardia Civil la marca con un rotulador de color verde, que se ve en la foto, pero no le ve el punto de arriba, que es un cuchillo, el cuchillo que llevaba la niña en la mano. Ese cuchillo, esa marca de sangre, es a la inversa, es decir, en negativo. ¿Por qué? Cuando tenemos algo el cuchillo puesto marcado de sangre, lleno de sangre, entonces al dar un golpe, porque el cuchillo no llega a tocar la manta, sino pone el puño y del golpe salta la sangre y es el hueco que está dejando. Por eso, como la hoja no llega a la manta, no queda marcada, pero sí es negativo. Entonces ese cuchillo después aparece en la misma dirección que había caído la niña, amanece debajo de una cómoda pequeñita que tenía allí. Perfecto, claro, la gran pregunta de las personas que nos escuchan y nos ven, ¿y por qué no se analizó esa manta antes? Yo le pedí explicaciones a la jueza instructora de por qué no se hizo. Si es verdad que se hace un análisis por parte del Departamento de Biología y Criminalística de la Guardia Civil de Madrid, pero de forma superficial, de forma somera. No sé, Juan José ha sido Guardia Civil aplicando a través del luminol, creo. No se hace un análisis profundo de esa manta. Entonces, a tenor de los resultados, la jueza me explica que tanto los investigadores como toxicología en su momento consideraron que el ADN encontrado en las toallas era más que suficiente para acudir al proceso judicial. En vista del resultado que ha habido y de la situación que estamos, yo le pedí encarecidamente, a través de un escrito presentado por medio de nuestros abogados, a la jueza instructora que esa manta se analizara sí o sí. Porque es que la familia tiene que tener la tranquilidad última de que todo se haga de cara a quedarnos nosotros también como familia tranquilos, como es normal. Entonces la jueza hizo acopio de esta petición y trasladó a toxicología el análisis de esta manta, que llevamos esperando este análisis cerca ya de 2 años, porque esta petición se hizo en noviembre y diciembre del año 2019. Si es verdad que no hay una causa preferente con presos, que toxicología como institución estatal tiene que atender numerosos casos y seguramente ahora más apremiantes que este, pero hombre, como familia ya era mucho tiempo la espera que llevábamos soportando ante tanta angustia y tanto dolor, y hace escasas semanas respondió toxicología con que ha llevado a cabo numerosas muestras de forma más minuciosa y detallada de esa manta, y ahora esas numerosas muestras van a ser cotejadas a ver si reporta algún perfil genético. Sobre eso sí quisiera que interviniera Juan José, porque a nosotros lo que nos interesa, que eso seguramente lo vayamos a hacer próximamente, es que ese análisis también no se trata de analizar la manta para analizarla, sino que se sepa qué puntos de la manta van a ser analizados con vista a que puedan ser susceptibles de ser zonas más propias para arrojar ADN del autor y del que ha puesto esa manta. Y eso es lo que quisiera que Juan José al respecto también pudiera aportarnos algo de luz, porque me parece muy interesante.
¿Y aparecerá nuevos personajes dentro de los que ya hemos citado? Bueno, sin dar nombre, pero... De los que ha aparecido, no. De los que aparecieron, no. En esta manta, yo creo que toxicología se le mandó las mantas que analizara y no se le dio más nada, porque claro, lógicamente toxicología no tiene expediente de nada de lo que hay, ¿no? Porque se le mandará que analice y se acabó. Entonces, lógicamente, ellos van un poco a ciegas, en el sentido de que qué es lo que tú quieres que yo haga, ¿no? Yo creo que ahí tenemos, bajo mi punto de vista, tengo un razonamiento de que se debía de hacer un pequeño resumen de qué es lo que queremos de la manta a toxicología para que se vaya directamente al grano de la manta. La manta, en la fotografía que están saliendo ahí, hay algunas que están saliendo con un círculo en rojo. Esta tiene unos círculos rojos y otro en amarillo. Sí. Esas son tres manchas, por decir de alguna manera, que de una manera me explica a mí que esa manta se puso a las pocas horas de caer la sangre en la manta. Sí. La manta es de pelito. Yo no sé si alguna vez pues, no hemos visto cuando ha habido calima que se mantiene la gota en suspensión en la playa. Ajá. Y vamos a la playa por la mañana y vemos que al pisar cruje y se ve una gaviota como pisa y no queda la huella, ¿no? Sí. Eso es acumulación que tiene de agua sobre las piedras, ¿no? Y entonces la que lo hace endurecer. Eso es lo que ha pasado en la manta con los peritos. Ha llegado la sangre, se ha quedado arriba y se ha hecho un mazo, puede decir de una forma, ¿no? Un parche. Ahora bien, cuando se ha secado porque tenía poca cantidad de sangre, que son las dos en rojo que yo marco ahí, por si va saliendo, pero cuando se mueve la manta, como la cantidad de sangre que hay es poca, se abre, se cuartea, y ahí aparece perfectamente cuarteada. Sí. Sin embargo, hay otras manchas, que es la que pinto el amarillo, que hay más cantidad de sangre, pero esa no se cuartea, porque esa ha cogido más. Es decir, a mí con esa muestra que yo tengo me es suficiente para decir que la manta se colocó al poco tiempo de ocurrir el hecho, o sea, de que llegara la sangre. Es decir, la sangre ya estaba seca. Esa parte de la manta, por tener poca cantidad de sangre, ya estaba seca. Bien, la manta se estiró de alguna forma concreta. Yo pienso que fue puesta de cabeza hacia pie. Bien, hay un hecho que, según psicología y demás, a los asesinos, a las que conocen y demás, pues le tapan la cara con algo porque parece que le están viendo, le están diciendo, oye, ¿qué has hecho conmigo? ¿No? Entonces tiene ese remordimiento, entonces le tapan la cara, que yo creo que este ha sido el fin que se ha conseguido ahí. Como cuando tira la manta y extiende la manta es muy grande, cubre suficientemente a la niña, no la ha tapado suficientemente la cara, pues entonces él le da un pellizco a la manta, es decir, de la misma manera que estaba hecha la toalla, le da un pellizco así y arrastra para que la manta le tapa la cara a la niña, dejando los pies al aire. Es decir, ese se vuelve a repetir, ese que yo decía con relación a la toalla, cuando coge la toalla, la coge así y coge el cuchillo para limpiarla. Es eso. Entonces esa parte que podemos orientarnos a través de las manchas de la sangre, podemos orientarla extendiendo esto. Y la fotografía que yo voy a aportar, porque yo pienso que los forenses, los del laboratorio de toxicología no tienen este tipo de fotografías ni estas aplicaciones. Yo les voy a colaborar y decir, oye, mira, que esto va por aquí, por acá, según mi criterio, es mi idea, ¿no? Entonces, es cuestión de coger filo de la manta por ahí y analizar si hay ADN de esta persona. Esta persona entra de segunda vez. La primera vez que entra, él lava los guantes que ella va puesto, porque deja resquicios suficientes para averiguarlo. Luego, entonces, probablemente los guantes que no llevara guante cuando va la segunda vez. Es posible. Por lo tanto, me dejaría ahí rastro de ADN de esa persona que colocó la manta. ¿Qué tiempo pasa desde que comete el asesinato a que vuelve otra vez al lugar del crimen? Eso, Juan José, eso no se hizo ensayo ninguno, pero yo creo que hay horas, pequeñas horas. ¿Y por qué vuelve? ¿Para borrar huellas? No. Bueno,
Es que normalmente la paciente dice, bueno, he matado pero se me ha olvidado, yo sé, o la cartera o el reloj, se me ha olvidado algo, tengo que borrar. Voy a decir algo que Aníbal yo lo he contado, la familia probablemente, el resto de la familia probablemente no lo sepa, pero vamos a basarnos en el estudio exhaustivo, que yo no he visto un eso de la autopsia que se hace, que lo hizo los médicos forenses aquí de Huelva, eso fue maravillosa, y hay una parte que dice que si la niña, en cuando recibe la última puñalada, es trasladada a un centro sanitario, la niña hubiese vivido. Bien. Por lo tanto, él se marcha, y yo creo que deja a la niña viva. Pero claro, él tiene que regresar, porque ¿qué pasó con la niña? ¿Vive o no vive? Porque yo me he hecho la pregunta esta miles de veces. ¿Por qué vuelve? Claro, esa es la porque gran lo que tenemos claro es que hizo la cama de matrimonio, su altar. Pero ¿por qué vuelve? ¿Qué fuerza tenía él para volver otra vez allí? ¿Controlaba la casa? Porque lógicamente una persona que no controlaba viviendo, o sea, ¿quién va allí y quién no va? Esas preguntas yo me las he hecho miles de veces. Bien, me da resultado el siguiente. En la autopsia de la niña aparece una cosa interesante, que es 3 cortes en el muslo derecho externo, la parte del muslo externo de fuera, 3 cortes que va de mayor a menor, y el médico forense dice que la posición del corte era en el estado en que se encontraba ella, o sea, tumbada boca arriba. Sí. Eso es lo que dice el médico forense. Perfectamente en la fotografía, que hay primeros planos, se ve y que esa corte se le estaba haciendo ahí. Pero no sangra. Y dice unas palabras muy técnicas, que yo no soy médico forense, y le pregunto al médico forense, oye, ¿qué es lo que me quieres decir con esto? Que no lo entiendo. Entonces me dice, eso quiere decir que no, el corazón no bombeaba. No hay sangre, eso evidentemente. Sí. Por 2 cuestiones. Porque ya estaba muerta, o porque son los tiempos esos de bajada del corazón que deja de latir cuando ya está próximo a la muerte, y en ese momento de que no está bombeando el corazón, le hacen los cortes. Bien, mi apunte es el siguiente. ¿Y por qué lo digo? Fue posterior a las horas, cuando vuelve de segunda vez. ¿Por qué? Porque si el médico forense, los médicos forenses dicen que fue el corte hecho en la posición que estaba la niña y en esa posición concretamente, para hacer esos cortes tenía que haber pisado una mancha de sangre que había en el suelo. Si hubiese estado fresca, hubiese dejado huella del calzado. Luego entonces estaba seca. Si estaba seca, pasó unas horas, claro. Esa es la composición que yo me hago. Por lo tanto, su problema era regresar a casa para ver si la niña quedaba viva y lo iba a denunciar. Interesante. Bueno, vamos a ver esa manta, ¿no?, que desvela. Aníbal, ¿qué esperáis? ¿Y cuándo tendríamos los resultados? Pues según apunta Toxicología en su escrito remitido al juzgado de instrucción, a la mayor brevedad posible, pero la mayor brevedad posible yo no sé cuánto tiempo es. Yo lo que únicamente quiero, así se lo manifestaba hoy también a Juan José, ¿no?, que las cosas se hagan bien. Por eso vamos a hacer ciertos apuntes a través de él como perito, de cara a que a mí lo que me interesa es que las cosas se hagan bien. Ojalá sea más pronto que tarde, que obtengamos los resultados, y ojalá, como yo últimamente estoy diciendo, ojalá la manta hable, sí, porque ojalá. Desde el punto de vista material, en cuanto a pruebas materiales, prácticamente es la única baza que nos queda en cuanto a albergar esperanza de que arroje algún resultado, en este caso perfil genético de alguien, de la persona sea la que sea. Nosotros no estamos apuntando a nadie. ¿Y podría ser el mismo perfil genético del que apareció en las toallas? Pudiera darse. ¿Y si se da? Pues si se da... A ver qué dice la autoridad judicial. Aquí hay un mantecao gordo. Sí. Aquí hay un mantecao gordo,
porque ellos, a través de su perito biólogo de Granada, hablaron de una teoría que eso no se la creía ni él mismo, de ADN saltarín a través de ciertas transferencias secundarias, cuando toxicología dijo de transferencia secundaria nada, que era implicación directa del ADN, cuando se halló el ADN en las toallas. Y eso pues parece que caló en el jurado popular. Eso a quien convenció realmente fue al jurado popular. A los jueces profesionales no los convenció durante la prisión preventiva de 3 años, convenció al jurado popular. Pero bueno, quedó absuelto por el jurado popular. La cuestión es que si aparece ADN, como tú estás preguntando, de esta persona, el patatón caliente, el mantecado gordo lo tiene la justicia. A nosotros nos tiene que dar una respuesta. Evidente. Sea el perfil genético que sea, nosotros, y ya no nosotros. Yo siempre digo lo mismo, nosotros somos víctimas, no secundarias. Pero para mí las víctimas principales siempre, por lo que lucho, por lo que vivo y por lo que espero y desespero, es por la memoria, el honor y la dignidad de mi hermano y de mi sobrina. Es que una sociedad no se puede permitir el lujo de tener a dos personas asesinadas sin un culpable, porque, ojo, no lo podemos olvidar porque a lo mejor no me ha tocado a mí, pero que es un peligro social. Evidente. Una evidencia ahí cierta, yo siempre lo digo. Hay una evidencia cierta y eso es innegable e irrefutable. Hay un asesino suelto en Almonte desde el año 2013. ¿Estamos tranquilos? ¿Se puede volver? Acabamos de salir de una sentencia judicial a cadena perpetua, de prisión permanente revisable del caso Laura Luelmo aquí en Huelva. Sí. ¿Va a poder ocurrir aquí en Almonte algo con el que la persona sea el que sea que esté suelto por ahí? Yo no estoy tranquilo, mi familia no está tranquila, pero es que Almonte tampoco debería estar tranquilo, porque hay un asesino suelto. Y eso la justicia no se lo puede permitir. Un sistema judicial que falla ante esta cuestión debe una respuesta, no ya a mí como familia, sino a la memoria y el honor de las personas asesinadas y por ende, por la propia seguridad ciudadana. Es que una sociedad que estas cosas se las permite es una sociedad que está fallando. Sin duda. Imagino que tendréis el apoyo, ¿no?, de todos, cualquier ciudadano de bien. Lo que queremos es que el asesino o la asesina a nosotros prisión, pero sobre esa pregunta muy apoyado, ¿no? La gente que es razonable, prudente, coherente y que yo considero cuerda, sí, muchísima gente. Lo que pasa es que últimamente es curioso porque allí en Almonte nos encontramos en redes sociales reacciones que nos han llamado poderosamente la atención. Sí, ¿en qué sentido? Porque para mí es más noticia que el propio análisis de la manta, porque la noticia es el análisis de la manta. Eso es lo que sale en prensa. Se va a analizar una manta que podría resolver el crimen de Almonte 8 años después y nos encontramos reacciones del portavoz de la familia del entonces acusado diciendo que nos dejemos de mentiras y de engañar a la gente, que no se está analizando ninguna manta, que eso es todo mentira. ¿Y con qué objetivo? ¿Perdona? ¿Por qué se sienten ustedes aludidos? Nadie ha mencionado a su familiar, ni han mencionado a ustedes. Se está hablando de analizar una manta. Si yo estoy tranquilo, claro, que se analice esa manta, no, que se analice todas las mantas habidas y por haber. Todas las mantas, las lámparas del piso, las puertas, los pomos. Sí, quien está tranquilo, yo por ejemplo, yo no lo he puesto. Y mi ADN allí no se encontró. El ADN mío no se encontró allí. Y yo no he puesto la manta. Yo no sé por qué se sienten por aludidos. Es curioso. El entorno del entonces acusado es quien muestra una reacción desfavorable al análisis de la manta. El resto del pueblo lo está deseando. La gente espera un giro. ¿Por qué? Porque, hombre, la gente normal... imagínate el caso aquí de la pequeña Mariluz Cortés. O el de Marta del Castillo en Sevilla. Ha tenido toda una población detrás. Todo el mundo deseaba eso. ¿Alguien espera de verdad que no se siga investigando por el paradero desconocido de Marta del Castillo? O una persona que estaría muy anormal si eso no lo quisiera. ¿Por qué mostramos una reacción adversa hacia el análisis de una manta? Que se analicen todas las mantas. Además, esta gente intentaron personarse hace un año como acusación popular. ¿Con qué objetivo era ese? ¿Buscar al asesino de María y Miguel Ángel? Oiga, sean ustedes los primeros en pedir el análisis de la manta, sean ustedes los primeros, si sois los primeros que os debe convenir, claro, supuestamente, dar con el asesino de María y Miguel Ángel. ¿Cuál es la reacción nerviosa que habéis tenido? Es lo que dije yo ayer en una entrevista también, ¿no? Tómense una tira, tranquilo, la manta hablará, sea quien sea. Diga lo que tenga que decir. Pero mientras que se vayan tomando una valeriana. Y los profesionales que analicen la manta, pues dirán el ADN de esa manta a quién va a corresponder. O si es el mismo ADN que aparecieron también en las toallas que se analizaron. Bueno, tiempo al tiempo. Esperemos que tenga un buen resultado. Por cierto, que ha habido cambio, me ha llegado una noticia, ha habido cambio en la Policía de Almonte, por lo visto, ¿no? Sí, nosotros nos hemos alegrado sobremanera porque esta mujer ha venido humillando a estas familias, que no entendemos el porqué, pero ha venido humillando a estas familias desde
desde el juicio para acá, ante esta reacción de la familia, ha apoyado, la jefa de policía apoyando a una de las partes en un proceso. Imagínense en Sevilla, el jefe de la policía apoyando a una de las partes en el caso de Marta del Castillo. Y el Ayuntamiento de Almonte permitiendo eso es inaudito. Esta mujer fue como la jefa de la policía, fue como testigo de la defensa, para decir que del piso de mi hermano al Mercadona se empleaba tiempos que manejaron la UCO sobre el autor en el desplazamiento 8 minutos. Eso es mentira. Y esa mentira torticera la dijo esa mujer en el juicio. A no ser que se monte en un caracol. Si se monta en un caracol a lo mejor no dura 8, dura 28 minutos. Eso, y después esta mujer, cuando surgió el tema explosivo del asunto Cuchillo, se reunió de forma clandestina en un restaurante de La Palma del Condado con el entonces abogado Baena Bocanegra del entonces acusado y con el jefe con el concejal de Seguridad Ciudadana de la Policía de Almonte. Esa reunión nos llamó poderosamente la atención. ¿Qué hacía allí la jefa de la policía reunido con el entonces abogado del entonces acusado y con el concejal de la policía? Nos llamó poderosamente la atención. Hoy nos hemos levantado con la noticia, venimos insistiendo, nosotros hemos mantenido reuniones con el Ayuntamiento de Almonte desde hace 2 años pidiéndole cordura y que a esta mujer se le habrá medidas disciplinarias, que se le ponga en su sitio porque es una jefa de policía, es un funcionario público. El primer deber y principio que debe tener y por el que debe velar un funcionario público, en este caso policía local, es la imparcialidad. Pues y la imparcialidad se la ha dejado esta mujer en la mochila. Pues ya no es jefa de la policía. Ya no es, afortunadamente. De Almonte. Bueno, resumiendo, ¿alguna cosita más que queráis aportar, que se nos haya quedado? Es cuestión de esperar, que veas con buenas noticias, Aníbal, cuando San Luis Lamante haya resultados. Por supuesto. Lo que queremos es que el asesino acabe en la cárcel. Yo siempre he dicho lo que he dicho, lo que queremos todos. Paco. Nosotros, esta familia no ha apuntado a nadie. Quien ha apuntado ha sido los investigadores, quien ha apuntado ha sido la jueza instructora y ya está. Esta familia no apunta a nadie. Yo siempre he dicho lo mismo. Esto es como cuando vas a un médico. Si tú un médico, tú necesitas decirle lo que hay para que te dé un diagnóstico. Tú tienes que contar la verdad de todo lo que ha sucedido de cara a que se busca el verdadero autor. Y eso es lo que ha querido esta familia. Yo no quiero que sea esta persona, ni que sea la otra. Yo quiero que sea el que sea. El que sea que entre en prisión. Eso lo tengo claro. Hombre, mujer. Pero es que a nosotros, es que por el hecho de llevar esto en Almonte, se recibe insultos por parte del entorno. ¿Sí? Hombre, sí. En Almonte todavía continuamos con esta película. Esto parece que es la España profunda de los años 50. Una persona que porte este símbolo en Almonte, hace poco me lo decía una señora en El Rocío, por parte del familiar del entonces acusado, la llegó a insultar por llevar esto. Oiga, esto es pedir justicia por María Miguel Ángel. Esto no es acusar a nadie en concreto. Esto es pedir justicia por María Miguel Ángel. Y en Almonte hay gente que tiene que andar medio escondiéndose con esto. Qué barbaridad, no lo entiendo. Pues cosas que existen. Nosotros queremos que se dé con el autor de los hechos. Sí, es lo que queremos. Punto y pelota. Es lo que queremos. Y venir aquí un día y decir, por fin, el asesino de la niña y el padre o la asesina entran en prisión y se le mete la prisión permanente revisable, que no salga más nunca. Ojalá. Si la manta nos hablara, yo tengo fe en que algo debe de contar, porque si dejara algo, una gota de sudor, algún pelo, si no llevaba guante o algo, o una transferencia a través de sus guantes, porque cuando ponemos guantes pues cogemos con la mano desnuda y tal, ¿no? Todas esas cosas, pues una transferencia de ADN, ojalá apareciera, y del que sea, que yo no digo que fuera este, pues sale otro por ahí y tal. Yo me alegraría porque estoy tardando demasiado tiempo, ¿no? en salir. Yo tengo fe en la manta. Yo siempre me he preocupado que esa manta, que por qué no se había Esa es la gran pasado. pregunta, ¿por qué no se analizó antes? Pues no lo sé, no lo sé. Yo sé, la manta se analizó, se recortó el trozo de la huella de la niña, de la mano, se recortó y se mandó a toxicología porque aparece en el inventario que se hace en las inspecciones oculares, aparece, ¿no? El recorte, la sangre que aparece ahí en esa mano desnuda con el cuchillo, más los análisis que se hizo del cuchillo, aparece sangre del padre y de la hija, de los dos. También aparece otra cosa muy curiosa, ya que estoy con los análisis de ADN, donde se saca la analítica sobre la Y del ADN, que básicamente es el padre el que aporta esa Y, ¿no? Y que, dicho sea de paso, la niña tiene totalmente ese anhelo del padre. O sea que Miguel Ángel era el padre
total y radical de la niña. Eso por si acaso. Sí. Dicho sea de paso, por si acaso alguno pudiera pensar alguna cosa, ¿no? La muestra esa no se saca porque siempre se saca, por si acaso viniera por otro extremo, ¿no? La investigación se ha sacado y efectivamente. Y yo revisando esos apuntes ahora para tener la cuestión fresca de esto, pues lo veo, digo, mira, vamos, yo lo había visto ya antes, ¿no? Es curioso pero porque... bueno destacarlo, por destacarlo, ¿no? Y bueno. entonces lo ponen todo y es coincidente todos los parámetros, es coincidente el ADN de la niña con la del padre. Muy bien. Bueno, Aníbal, ¿alguna cosita más que quieras apuntar? No, yo solamente eso, que lo que venimos reclamando siempre es eso, nada más. Nosotros no inculpamos a nadie, nosotros somos una familia muy humilde, que jamás nos merecíamos una cuestión de este tipo, y menos mi hermano. Era una persona excelente, maravillosa persona. Bueno, no, lo siguiente. Y de María, ¿qué voy a decir? De mi sobrina, una niña de 8 años, un ángel, un ser puramente inocente, y esto jamás debió de sucedernos, ni de sucederles a ellos, mucho menos. A ellos jamás debió de sucederles esto, y lo que siempre hemos implorado es eso, que se haga justicia, y desde aquí un llamamiento, bueno, agradecerle siempre a esta jueza instructora que me parece maravillosa, está poniendo toda la carne en el asador, está haciendo todo lo indecible por no ponerle fecha de caducidad a un caso de esto, que esto es lo que reclamo, que un caso de asesinato de 2 personas, más de una niña de 8 años, jamás debiera tener fecha de caducidad. Yo entiendo todos los trámites de la justicia y demás, pero yo me atrevería a decir muchas veces, hacen falta menos leyes y más justicia, porque eso es lo que a veces sobra, muchas leyes y muy poca justicia. Perfecto. Bueno, pues Aníbal Domínguez, aquí tienes tu casa para cuando quieras y nos trae cualquier noticia que pudiéramos dar aquí a los oyentes, ¿de acuerdo? Por supuesto, Paco. Venga, Aníbal, profesor, es un lujo escucharle, ¿eh? Increíble. Gracias. Hace una descripción perfecta que nos mentalizamos, cerramos los ojos, ponemos un poquito de imaginación, las palabras que usted está diciendo, sí, es que me coloca allí en el sitio. Exactamente, es que eso es lo que hacemos los informes, porque tenemos que ver que nosotros conocemos la casa y los jueces y las partes pues no conocen la vivienda, por ejemplo, ¿no? Ni lo que ven, ni lo que estudian, ni que eso. Entonces hay que explicarlo muy detalladamente. Yo me paso, algunos abogados me dicen, oye, que escribes mucho, ¿no? Digo, no, es que yo tengo que cerrar todas las puertas. Claro. Sí, yo tengo que explicar, yo tengo una cuestión de que yo no es la mecánica que digo, oye, pues mira, el cárter está fallando, o la rueda está fallando, ¿no? Claro. Y todo el mundo sabemos qué es la rueda, qué es el embrague y demás, ¿no? Pero aquí no, aquí hay que explicar muy detenidamente cada cosa, y por eso yo escribo y explico de esta... Buen trabajo que está haciendo. Muchas gracias. En este caso y en otros muchos casos también. tengo. Pues gracias, señor Allín. Muchas gracias. Gracias, Aníbal. Bueno, la programación continúa, va a hacer un pequeño alto, cabecera, y nos adentramos ya en el debate político.